Vamos a platicar de expresiones regulares porque ya platicamos la vez pasada o la clase anterior sobre operaciones del lenguaje, el cual el operador del lenguaje son operaciones netamente de valga la redundancia, de los lenguajes de programación. No, lenguajes como tal, perdón, no de programación, cualquier tipo de lenguaje. Eh, pero ya platicando, ya trayéndolo a nuestro contexto de compiladores, vamos a platicar eh, sobre expresiones regulares. Bien, vamos a empezar. Y bueno, en este es lo último que vimos nosotros del último día de clases, que era acerca de, de temas de las operaciones del lenguaje, las definiciones como tal, ¿verdad? Teníamos la unión, vimos ejemplos de eso, de concatenación, cerradura de Kleene y cerradura positiva, ¿verdad? Esas 4 operaciones del lenguaje era lo que teníamos nosotros. Y aquí están, teníamos la notación o su definición. Operaciones sencillas que vimos en la clase pasada. Bien, ahora miremos qué es una expresión regular. Yo tengo esta definición. Es una notación basada en los operadores del lenguaje que sirve para poder modelar patrones en el análisis léxico. Entonces tengo aquí varios términos clave, ¿verdad? Por ejemplo acá, es una notación. Sí, este es el primero que quiero que toquemos. Tenemos que saber que los operadores, perdón, las expresiones regulares son notaciones nada más. No es un método. No es una herramienta, no es una técnica, únicamente es una notación, ¿verdad? Es una representación. Vamos a poner acá. Una representación. Sentación. Es una representación nada más. ¿Basada en qué? En los operadores del lenguaje. Es decir, utiliza ciertas leyes de los operadores del lenguaje. Únicamente es una notación o representación. ¿Para qué sirve? Para modelar patrones. Recordemos que en el análisis léxico tenemos el tema de patrones. Tenemos los tres términos que vimos, que era el token, lexema, patrón. Y entonces, las expresiones regulares tocan el punto del patrón. Es decir, sabemos que es una representación que está basada en estas leyes, en estas definiciones de operaciones, en estas operaciones del lenguaje. Por eso es que podemos ver tal vez una similitud con estas operaciones. Aquí podemos ver la cerradura de Kleene, que es muy usada en las operaciones regulares. Entonces, esa definición de las operaciones del lenguaje son las que utiliza la expresión regular. Está basada. Aquí tengo yo la palabra. Está basada. ¿Y para qué está basada eso? Para que podamos modelar patrones, ¿verdad? Este es otro punto clave, patrones, ¿verdad? Entonces, al momento de que modelamos nosotros los patrones, nosotros ya podemos empezar a hablar de análisis léxico. Bien. Esta es una definición de la expresión regular. Bien. Las expresiones regulares tienen varias áreas y se las voy a comentar. Tiene 3 áreas. Las voy a poner en el chat. Tiene base,
El primero es base. El segundo es inducción. El tercero son leyes. Son tres conceptos que gobiernan a las expresiones regulares. Tiene una base, tiene una inducción y asimismo tiene leyes. Todo centrado en las expresiones regulares, ¿verdad? Entonces vamos a ir leyendo uno por uno. Empezamos. La base de las expresiones regulares son lo que tenemos ahorita en la pantalla, lo que podemos observar. Y dice lo siguiente. Epsilon es una expresión regular. Y L, es decir, un lenguaje definido por epsilon, es epsilon. Es decir, el lenguaje cuyo miembro es la cadena vacía. ¿Cómo así? Yo puedo tener L y va a contener epsilon únicamente. ¿Sí? Y eso ya es una, esto ya es un lenguaje. El lenguaje mínimo es epsilon. Entonces, tenemos como unidad mínima de un lenguaje a epsilon. Veamos qué pasa con las expresiones regulares. Las expresiones regulares dice acá que una expresión regular mínima es epsilon. Aquí acá lo voy a subrayar. Entonces, puedo decir de que R, que es mi expresión regular, va a estar dado por epsilon. Entonces, esto ya es una expresión regular. Y el lenguaje mínimo puede ser un L que tiene un epsilon, nada más. Entonces, esa es la primera base de las expresiones regulares. Vamos con la segunda. La segunda dice lo siguiente. Voy a cambiar de color para podamos distinguir. Si A es un símbolo en sigma, ¿verdad? Vamos a platicar. ¿Qué es sigma? Sigma representa, aquí, sigma representa un lenguaje. Es decir, si A es un símbolo de un lenguaje, ¿verdad? Traduciéndolo ya aquí en palabras más coloquiales, entonces A es una expresión regular. Y LA es igual a A, es decir, el lenguaje con una cadena de una longitud 1, con A en su única posición. Es lo mismo que lo de arriba, solo que con un carácter diferente a epsilon, ¿verdad? Entonces, es decir, nos está diciendo que tengo un lenguaje que va a estar denotado por un único carácter, en este caso vamos a poner AA, y por ende su expresión regular mínima es A. ¿Sí? Por mínima expresión tenemos un carácter. Por ejemplo, tengamos otro ejemplo. Tenemos este. L, A, E, I, O, U. ¿Sí? Tenemos un lenguaje de vocales. ¿Cuál es la expresión regular mínima según la ley? La segunda base, perdón. No son leyes, son bases. La segunda base. ¿Cuál es la expresión regular mínima? ¿O cuáles son las expresiones regulares mínimas de este lenguaje? ¿Alguien me puede ahí poner en el chat? Siguiendo la ley, base. Siguiendo la base número 2. ¿Cuál es la expresión regular mínima? A, correcto.
tengo una A. Uy, perdón. E. Vamos a ver, tengo A. Julio dice E. Sí. También dice I. También dice O. También dice U. Es correcto. Entonces, yo tengo como expresión regular mínima de un lenguaje definido, la expresión regular mínima va a ser un carácter o una cadena con longitud 1. ¿Sí? Esa va a ser mi expresión regular mínima. Yo puedo tener un lenguaje que viene desde definido solo con epsilon hasta infinito, ¿verdad? Y la expresión regular mínima va a ser una cadena. Bueno, entonces esa es nuestra base número 2. Voy a dejar de presentar y vamos a presentar otra vez. Necesito que veamos un ejemplo. Por ejemplo, tengo, yo tengo L. Voy a cerrar esto, ahí está. Yo tengo L igual A, E, I, O, U. Entonces yo puedo decir que tengo una expresión regular A, una expresión regular E, una expresión regular I, una expresión regular O y otra U. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo, que la expresión regular mínima es un elemento del lenguaje. ¿Pero qué pasaría si yo tuviera este lenguaje? T igual a int, float, double, string, bool. Entonces, siguiendo mi segunda base, en la cual dice que el A es un símbolo de sigma, entonces A es una expresión regular. Traigamos, es esta, aquí estoy leyendo esta. A es un símbolo de sigma, donde sigma es el lenguaje. Entonces A es una expresión regular. Entonces digo yo, int es un símbolo de sigma, en este caso sigma es t, por ende, int es una expresión regular. Entonces digo yo, r es igual a int, r puede ser float, r puede ser double, r puede ser string, r puede ser bool, ¿verdad? Es decir, son mis expresiones regulares mínimas, ¿verdad? Entonces ahí vamos ya viendo de que lo mínimo de una expresión regular es un elemento de sigma. Entonces, A tenemos lo mínimo, ¿verdad? Entonces ahí estamos ya como que viendo las bases de las expresiones regulares. Seguimos. Y eso es con respecto a las bases. ¿Alguien tiene alguna duda de las bases? ¿De las dos bases de las expresiones regulares? ¿Se entendió esta parte de bases de expresiones regulares? Entendí, ingeniero. Gracias, Rodrigo. Básicamente nos dice que la expresión regular mínima es un elemento del lenguaje y el lenguaje puede ser epsilon, por ende su expresión regular mínima en ese caso sería epsilon, ¿verdad? Sigamos. El siguiente punto es la inducción. ¿Sí? Recordemos que una inducción es como la inducción es como venir y asociar una asociación o la demostración
hacia una ley, ¿verdad? En este caso, pues, las leyes, las expresiones regulares están inducidas de las operaciones del lenguaje. Bien, entonces, tenemos dados los lenguajes LR y LS. Seguimos. Entonces, tenemos R, pipe, S. Es una expresión regular que denota el lenguaje o que denota la operación del lenguaje L unión LS. Es decir, esta, la primera, la unión. Voy a decir de que va a estar dado por R o S. Así, R o S. Entonces traigamos a colación a nuestro ejemplo. Yo tengo eh, aquí tengo B. Entonces, una expresión regular va a ser A o B. ¿Sí? En cual vamos a estar diciendo que pues, puede venir A o puede venir B. ¿Verdad? Entonces aquí ya vamos, ya no vamos a poner en sí la definición del lenguaje a nivel de operación del lenguaje, era unión. Pero ya en expresiones regulares esa unión la transformamos en un OR, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la primera inducción. La segunda inducción dice, RS es una expresión regular que denota la operación del lenguaje LS, LR, LS, es decir, la concatenación que yo tenía como LM aquí, únicamente la unión. Entonces, se sigue de la misma manera. Por ejemplo, yo puedo tener R es igual a B. Es lo que me está diciendo, únicamente la concatenación. Por ejemplo, yo puedo tener, aquí ya puedo decir y hablar de la concatenación de tres elementos, que es I, N y T, ¿verdad? Concatenación de tres elementos, que esto ya es una expresión regular. Muchas veces confundimos y pensamos de que esto no es una expresión regular. Únicamente son tres letras, pensamos, pero bien es una expresión regular. Ya es una expresión regular, ¿por qué? Porque esto representa la concatenación de tres caracteres. Y recordemos, la concatenación está basada en una definición, en una operación del lenguaje. Una operación del lenguaje tal y como lo maneja todo tipo de lenguaje, ¿verdad? Esa es la segunda inducción, ¿verdad? La inducción de la concatenación. Seguimos. Cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene es la misma, es decir, tengo yo la cerradura de LS, digamos, algo así, ¿verdad? Algo así. Va a estar dado por expresión regular. Por ejemplo, yo tengo esta expresión regular. Aquí lo que me va a decir es de que aquí con este patrón que estoy definiendo, lo que yo necesito, lo que yo puedo hacer, o las cadenas que puede producir son las siguientes. Puede producir vacío, puede producir A, puede producir A, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay una duda. Dice, en la última clase me quedó duda en la operación de unión. Si el elemento X está en L y en M, no es válido.
O sea, o sea, es una inclusiva. Sí, ese es válido, porque el elemento va a estar en los dos conjuntos. O sea, dígase algo así, digamos. Eh, M. Entonces yo tengo un LU. La unión M va a ser igual a y puedo tener, voy a quitar las llaves porque no es un conjunto. A E y sucesivamente. Que sea una O inclusiva, mm, tal vez por el tipo de elementos que tiene el conjunto se comportaría como tal, pero no representa una O inclusiva, o sea, es una propiedad del OR, ¿verdad? Si nos vamos a bajo nivel y decimos, bueno, A está en L, sí, A está en M, también. Entonces no es así perdón, esto no es ahí, la unión. Entonces, A está en L, sí, o A está en M también, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos. Estamos hablando de unión. ¿Verdad? Entonces, no es necesario que la llamemos O inclusiva. ¿Por qué? Porque es la propiedad. Aquí puedo decir esto, ¿verdad? Es más que todo la propiedad del OR, pero se miraría como una O inclusiva, pero porque los conjuntos son iguales, ¿verdad? Pero si es válido, puedes tener esto, puedes tener esta, como que esta operación, porque es válida. O sea, no, ahí no hay ninguna ley, ninguna restricción que, eh, que nos limite a qué tener dentro de los lenguajes y qué no tener, ¿verdad? Se da muchas veces, a veces se da con los números. Ahí vamos a platicar algunos de unos ejemplos, ¿verdad? Que no es necesario, a veces necesito concatenar dos números, dos dígitos y pues ahí lo concateno, ¿verdad? O lo uno, ¿verdad? No importa. Bien, tenemos la cerradura de Kleene y esas son. Y bueno, la última, ¿verdad? Que una expresión regular vamos a siempre tratarla, no la vamos a definir con el lenguaje, únicamente con el contenido del lenguaje. O sea, es decir, yo tengo L, mejor voy a usar acá. Yo tengo este, yo tengo este, eh, y eh, yo tengo este. Yo no voy a decir L cleaning, o yo ya no voy a decir L, L, LL, digamos que estoy concatenando dos, sino que yo voy a, según la inducción, yo voy a estar interactuando con los contenidos del lenguaje, no con la definición del lenguaje. Por ejemplo, yo voy a estar interactuando con R va a ser igual a, R va a ser igual a cleaning, R va a ser igual a la concatenación de A I, ¿verdad? R va a ser igual a la concatenación de A y cleaning, ¿verdad? Entonces, voy a estar interactuando con los contenidos o los elementos de la definición del lenguaje, no con el lenguaje como tal, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestra última inducción. Entonces, estas son las cuatro inducciones. La primera. Y bueno, y cuando hablamos de inducciones es venir y asociar o indicar cuál es la relación entre la operación del lenguaje y ya expresiones regulares. Si se dan cuenta, aquí en operaciones del lenguaje, la notación era diferente. Y cuando hablamos de expresiones regulares es una notación diferente, es una notación únicamente. Aquí son leyes que tienen su notación, mientras que la expresión regular es únicamente una notación basada en operadores del lenguaje. Para ello, para como por decirlo así, asociarlo, necesito hacer
o tener una inducción, ¿verdad? Decir cuál le pertenece a cuál. Entonces la unión se convierte en un OR, la concatenación se queda igual, ¿verdad? Es uno seguido del otro. La cerradura de Kleene, pues tengo la cerradura de Kleene y la expresión regular me denota de que voy a trabajar con los contenidos del lenguaje, ¿verdad? En este caso es R y aquí tengo R. No así con el lenguaje, sino que con el contenido del lenguaje. Esas son nuestras 4 inducciones. Quiero hacer una pregunta. Si alguien ya vio algo, hace falta una operación de lenguaje. ¿Cuál es? Porque aquí tengo unión, aquí que tengo concatenación y aquí tengo cleaning. ¿Cuál hace falta? ¿Alguien ya vio? Cerradura positiva, correcto. ¿Por qué creen que hace falta? ¿Por qué creen que no está incluida en la inducción o en la asociación de expresiones regulares con operaciones del lenguaje? ¿Por qué creen que lo excluye? Correcto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Se puede formar con otras. Y sobre todo, los métodos de creación de autómatas. Ningún método eh, incluye la cerradura positiva, ¿verdad? No lo incluye en ningún método de generación de autómatas, no contempla el caso de cerradura positiva. ¿Por qué? Porque se puede formar con otras, ¿verdad? Es algo ya netamente matemático, que cuando uno que trabaja ya con métodos para convertir o crear autómatas, hay que crear la expresión regular lo más desglosada posible, ¿verdad? Entonces eso ya lo vamos a practicar en su momento. Bien, tenemos la precedencia que primero vamos con la cerradura de Kleene, segundo vamos con la concatenación y tercero vamos con el OR, ¿verdad? Ese es nuestro orden de precedencia. Lo podemos dejar por ahí. Bien. Y vamos con el tercer elemento de las expresiones regulares. Ya hablamos de las bases. Las bases son el lenguaje mínimo y el lenguaje mínimo y la expresión regular mínima, que es un elemento nada más del lenguaje. Ya platicamos de la inducción. En la inducción únicamente es cómo vamos a representar ciertas operaciones del lenguaje a nivel expresión regular. Platicamos del OR, de la concatenación y la cerradura de Kleene. Básicamente son nuestras 3 operaciones, ¿verdad? Y que pues obviamente vamos a estar interactuando con elementos del lenguaje y no con el lenguaje como tal, ¿verdad? Que es la cuarta. Esas son nuestras inducciones. Y ahora sí, hablemos de las leyes. Aquí es donde nos vamos a detener un cierto tiempo, ¿verdad? Platicando de leyes. Y vamos con la primera ley. El OR es conmutativo. ¿Cómo así? Vamos primero con esto. Con esto. Y es de la conmutación. Tengo la ley que dice R o S es igual a S o R. ¿Cómo así? Yo voy a decir que para un lenguaje binario voy a tener una expresión regular que me va a decir 0 o 1. ¿Verdad? Que las dos opciones que me da esto es esto. Vamos a poner 0 y 1.
Estas son las dos cadenas, como cadenas de entrada que responden a esta expresión regular, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente. Y vamos a hacer la conmutación. Vamos a hacerlo al revés. ¿Cuáles son las cadenas que acepta esta segunda expresión regular que estoy subrayando? ¿Cuáles son las cadenas que acepta? Las mismas que arriba. Las mismas de arriba. Correcto, son las mismas. 0 y 1. Entonces queda comprobado que el OR es conmutativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no importa. Puedo tener también... siempre me gusta hacerlo de las palabras reservadas, ¿verdad? Palabra. Vamos a hacer PR, palabras reservadas. Voy a tener int, float, double. ¿Cuáles son las opciones que puedo crear con esto? Va a ser int, float y double. Voy a quitar el espacio. Esto ya es una expresión regular. PR ya, no, ya es una expresión regular, ¿verdad? Pero también puedo tener esto. Eh, eh, así. Float, double, int. ¿Y cuáles son las palabras que recibe este? Las mismas. Automáticamente las mismas. Puedo tener, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo con este mismo. Sería double, float, int. ¿Cuáles son las opciones que me da? Son las mismas. Entonces no importa el orden que en el cual yo coloque el OR, que siempre me va a dar lo mismo. Es decir, es conmutativo. Entonces queda demostrado la conmutación. Vamos con el siguiente, la siguiente ley. El OR es asociativo. ¿Cómo así? La ley me dice que tengo R o entre paréntesis S o T va a ser igual a R entre paréntesis o S o T. Y tiene que ser lo mismo. Veamos, comprobémoslo. Comprobémoslo, si en verdad es cierto. Vamos a hacer con esta que ya estábamos trabajando. Vamos a hacer con este. Bien. Tengo esto. Bien, y aquí me dice que puede venir a grandes rasgos. Voy a hacer, esto es lo que dice. Puede venir lo que está en paréntesis o double. ¿Sí? Básicamente eso es lo que me está diciendo. Vamos a ver. Voy a abrir un pizarrón. Vamos a ver si me acuerdo dónde está el pizarrón. Aquí está. Solo espero que abra el pizarrón. Aquí está. Básicamente lo que me está diciendo cuando tengo 3 OR, así, creo que lo tengo al revés. Ahí está. Para que sigamos la ley. R o entre paréntesis S o T. Double o entre paréntesis int o float, ¿verdad? Básicamente tengo lo siguiente. Tengo un camino. Tengo aquí double. Voy a poner double. Tengo un OR. Y en este OR tengo int. Y es una I de int. Y float. ¿Verdad?
el camino, por ejemplo, puede ser, me vengo por acá, y si me voy por double, caigo acá. Si me voy por int, vengo acá y me voy para acá. Sería aquí, aquí y aquí. Si me voy por float, aquí, aquí y aquí. ¿Verdad? Básicamente ese es nuestro árbol de, como que de expresiones. Vamos con el otro caso. Sería tener los paréntesis aquí. Y es el siguiente. Vamos a hacerlo acá. Tengo un OR aquí. Double. Creo que es int el otro. Int. Int. Float. A la larga, representa lo mismo, porque vengo para acá. Si quiero float, me voy para acá. Si quiero un double, me voy por acá. Y si quiero un float, me voy por acá. Un entero, perdón, me voy por acá. Es lo mismo. Únicamente el orden cambia, pero representa lo mismo. ¿Por qué? Veamos. ¿Cuáles son las opciones que tengo? En este primero digo, bueno, o viene double o lo viene lo que está en paréntesis. ¿Y qué es que lo que está en paréntesis es entero o float? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Si me voy del lado, aquí donde viene double, voy a decir de qué. Y mal, ahí estamos. Lo que me... la primera opción del lado de double es el mismo double, ¿verdad? Es este. Es este. Bien, si me voy del lado del OR, que aquí tengo un OR, ¿verdad? Del lado del paréntesis, ¿cuáles opciones tengo? Entero o flotante. Entonces vengo yo y digo, bueno, tengo entero y la otra opción es flotante. ¿Verdad? Tal y como lo vemos en el árbol. De un lado me voy un double y del otro lado me voy con un OR en el cual puedo ser entero o flotante. A la larga tengo tres opciones. ¿Sí? Veamos con este. Si me voy del lado de primero del OR de este paréntesis, bueno, puedo decir, tengo dos opciones, double o entero, tal y como lo miramos acá, double o entero. Entonces digo, bueno, tengo dos opciones, double o entero. Y si me voy del otro lado donde solo hay flotante, ¿qué opción tengo? Pues obviamente la flotante. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo, me dan las mismas tres opciones. Entonces, puedo concluir que es asociativo. Independientemente de cómo yo, independientemente de cómo yo lo represente, cómo asocie yo el OR, es lo mismo, es asociativo, ¿verdad? ¿Qué operación aritmética cumple con estas dos leyes? Que no importa el orden y que sea asociativo, no importa cómo estoy yo como que agrupándolos, el resultado es el mismo. ¿Qué operación aritmética cumple con con esa ley? ¿Cuál es la operación aritmética? ¿La suma? Correcto, la suma. Yo con la suma puedo tener 2 más 5 es igual a 5 más 2. Y puedo tener tres operaciones, ¿verdad? De 1 más 2 más 3, que sumando 3 más 2 más 1 va a dar lo mismo. Entonces, la suma cumple tal y como es aquí tenemos en el orden, ¿verdad? Seguimos. Vamos con la tercera ley, y es la concatenación. En la concatenación tenemos lo siguiente.
La concatenación es asociativa. Y vamos a estudiar la concatenación, cómo se comporta. Mucho ojo, la concatenación no tiene conmutación. ¿Por qué la concatenación no tiene multiplicación? La concatenación no es conmutativo. ¿Alguien me puede decir por qué no cumple con la ley de conmutación? La concatenación. ¿Por qué creen que no es conmutativo? Jonathan dice, no es conmutativo porque cambia totalmente la expresión regular, correcto. Yo no puedo decir, tengo esta expresión regular R, que va a ser la concatenación de I, N y T. No puedo decir de que esto va a ser igual a la concatenación de T, N, I. Allá cambió completamente la expresión regular. Entonces la concatenación no es conmutativa. Cuando hablamos de concatenación, sí importa el orden. Por ende, sí tengo que tener conmutación, ¿verdad? Y tengo que tener orden. Entonces, yo tengo que comprender en concatenación sí voy a tener que tener orden. Entonces, por eso únicamente tengo asociatividad. Veamos qué dice asociatividad, ¿verdad? O sea, veamos qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Veamos qué nos dice la asociatividad. La asociatividad nos dice lo siguiente. Nos dice que puedo concatenar R seguido de una concatenación ST y me va a dar lo mismo a RS concatenado con T. Por ejemplo, este mismo caso del entero. Puedo tener, es decir, que puedo tener, vamos a ver, ahí está, y concatenado con NT, y puedo tener R ser igual a y N concatenado con T. Veamos. Esta concatenación, ¿qué me da de resultado? Y concatenado con NT. Y esta, ¿qué me da como resultado? Y N concatenado con T. Entonces queda demostrado que la concatenación sí es asociativa. Ojo, mucho ojo. Únicamente cumple con la asociatividad, no cumple con conmutación. ¿Por qué? Porque sí importa el orden. Ahora la asociatividad, y ahí no hay problema, ¿verdad? Sí, ahí sí tenemos que tener en cuenta que sí es asociativo, ¿verdad? Esa es con la tercera ley. Vamos con nuestra cuarta ley, que dice que la concatenación se distribuye sobre todo el OR. Veamos qué dice eso. Nos dice lo siguiente. Dice que R concatenado con S o T es igual a RS concatenado con RT. O tener SOT, perdón, concatenado con R al final va a ser igual a SR o TR. Veamos, ¿va? Veamos cómo es. Veamos cómo podemos tener esa expresión regular. ¿Cómo podemos tener acá esta expresión regular? Estoy pensando en un ejemplo en el cual podamos distribuir todo. Estoy pensando. Déjenme pensar bien un ejemplo que pueda ser que puede ser representativo. Si no, vamos a ir con uno genérico. Tengo yo esto. R
A. Ah, ya. Compi. 1 o 2. ¿Verdad? ¿Cuáles son las cadenas que como que esta expresión regular me puede dar? Pues me puede dar compi concatenado con 1 o me puede dar compi concatenado con 2, ¿verdad? Estas dos opciones me dan esta expresión regular. Pero al momento de tener estas dos opciones puedo concluir que la expresión regular es esto. ¿Verdad? Entonces queda comprobado de que tener R es igual a decir esto. Entonces puedo concluir que me estoy distribuyendo la concatenación sobre sobre todo el oro, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, bueno, aquí tengo un elemento y lo concateno 1 o 2, es decir, que tengo ese elemento compi 1 o compi 2, básicamente. Vamos con, con, con el siguiente. Vamos a ver el caso contrario. Sí, tengo arqui o compi 1. Entonces, ¿eso cómo me traduce? Arqui 1 o compi 1. Entonces, esto yo ya puedo concluir que es igual a decir arqui 1 o compi 1. Entonces, puedo volver a decir de que R es igual a esta expresión regular, que a la larga es igual a estos dos. Entonces, estoy diciendo que la concatenación se está distribuyendo y queda demostrado que se distribuye a lo largo del oro, ¿verdad? Y estas son las dos leyes que estoy probando, ¿verdad? No sé si lo logran ver, no sé si logran ver esta ley de la distribución. Sí, No sé, ingeniero, sí, sí se entiende. no sé si, gracias Rodrigo, no sé si tienen dudas también. Hemos visto 4 leyes. Ha sido un contenido un poco bastante teórico, ¿verdad? Para el que si alguna vez nunca habían visto que las expresiones regulares tenía tanta teoría, sí lo tiene bastante teoría. Hemos visto, si se dan cuenta, llevamos casi 1 hora de clase y lo único que hemos dedicado es a estudiar todo lo que gobierna las expresiones regulares, toda la teoría. Yo sé que es una expresión regular, ya tenemos como que experiencia leyendo ahí y viendo y trabajando con expresiones regulares, pero tiene toda una álgebra detrás de la expresión regular. Bien, vamos con la quinta. Igual si tienen dudas, por favor, me las pueden hacer ahí llegar. Pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat. Vamos con la quinta ley. Epsilon es la identidad para la concatenación, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la identidad? ¿O qué es una identidad, mejor dicho? ¿Alguien me puede decir qué es una operación identidad? ¿Alguien me puede decir ahí qué es una identidad? ¿Qué es una identidad? ¿Qué es una identidad, mejor dicho, para tener un poquito más claro? ¿Qué es una identidad en aritmética? ¿Qué es, qué significa? ¿Y cuáles son los correctos, Ender? Es cuando operamos
multiplicamos por 1. Correcto, es cuando operamos por 1, o en la suma cuando sumamos en 0, más 0. Es algo que no altera el resultado. Esa es una identidad. Es algo que no altera el resultado. Entonces, en las expresiones regulares también existe operaciones identidad. Y me está diciendo que epsilon es la identidad. Que epsilon concatenado con R es igual a R concatenado con E, con epsilon, que a la larga es R, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Solo quiero buscar epsilon. Aquí está. Entonces, es como que si yo tuviera esto. A concatenado con epsilon. Esto es igual a decir A. Venga epsilon concatenado con A. Esto es igual a decir A. Por ende, puedo decir que la expresión regular A concatenado con epsilon es igual a decir epsilon concatenado con A, que a su vez es igual a decir A. Es como cuando yo digo 5 por 1 es igual a 5, es igual a 5, 1 por 5 es igual a 5. Por ende, puedo animar y concluir que 5 por 1 es igual a 1 por 5 es igual a 5. ¿Verdad? Entonces, esta es la ley. Como la similitud. Con la concatenación pasa lo mismo. ¿Verdad? Que tengo algo concatenado con epsilon, me va a dar ese algo. Epsilon concatenado con algo, me va a dar ese algo. Por ende, puedo decir de que siempre que concatene yo con epsilon, independientemente si está al inicio o al final o al principio, siempre me va a dar con lo que yo estoy concatenando. Eso es lo que me dice la operación identidad. Ahora bien, quiere hacerles una pregunta. ¿Por qué solo para la concatenación está? ¿Alguien me puede ahí responder? ¿Por qué creen ustedes que solo para la concatenación está la identidad? Porque es como multiplicar por 1. ¿Por qué no está para la asociatividad? Perdón, para el OR. ¿Por qué solo para la concatenación y no está para el OR? Porque si lo ponemos en el OR, estamos diciendo que también puede venir una cadena vacía. Correcto. Ya no es el mismo resultado. Ese es el punto. Por ejemplo, yo estuviera diciendo lo siguiente. R es igual a o epsilon. ¿Cuáles son las dos opciones que me da esto? A o epsilon. Y aquí ya está alterando. Si yo quiero que quede el mismo resultado en los dos caminos, ya está alterando. Entonces, es por eso que el OR no tiene identidad. No puedo tener una identidad. ¿Por qué? Porque me altera el resultado. ¿Verdad? Y el objetivo de las operaciones identidad es que el resultado tiene que ser el mismo. ¿Verdad? Entonces, pues eso es por eso que no está en el OR, solamente está en la concatenación, ¿verdad? Básicamente esa es la explicación. ¿Por qué? Porque altera el resultado, así como lo dijo Rodrigo. No persiste. Vamos con el 6. Epsilon se garantiza en una cerradura, ¿verdad? Bien, creo que está un poquito de más, pero ¿cuál es la cadena mínima de la cerradura? El epsilon. Correcto, es el epsilon. Entonces es como tener acá R es igual a disco.
que a la larga es igual a decir A o epsilon asterisco. Entonces aquí puedo decir, bueno, me voy por el lado del epsilon y lo puedo repetir una vez y ya me va a dar epsilon. O sea, a la larga es desglosar lo que está pasando aquí adentro. ¿Por qué? Porque la cerradura como tal me va a dar a mí un epsilon. Entonces, si yo me voy del lado del epsilon acá, ya puedo asegurar yo la cadena vacía. Básicamente es eso. Esto no hay mucho que decir porque obviamente la cadena mínima del epsilon, de la cerradura de Kleene va a ser epsilon. Entonces, al momento de colocar un OR dentro de esa cerradura de Kleene, estoy asegurando yo la cadena vacía. ¿Verdad? Entonces, aquí cabal dice, el epsilon se garantiza en una cerradura. Bien, y vamos con la última ley. La séptima ley. Que la cerradura de Kleene es idempotente. Y aquí quiero hacer una pregunta. Cerradura de Kleene va de 0 hasta ¿dónde? ¿Hasta dónde es el límite de cerradura de Kleene? ¿De 0 hasta dónde? ¿El infinito? El infinito, correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico infinito por infinito? Es infinito. Es infinito. ¿Qué pasa cuando yo sumo infinito más infinito? También es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, yo no puedo decir que voy a tener una cerradura, una doble cerradura de Kleene. ¿Por qué? Porque aquí estaría multiplicando infinito por infinito. O sumando infinito más infinito, como quieran. Pero es una multiplicación de infinito por infinito, que a la larga es infinito. Entonces, no existe doble potenciación a nivel de Kleene. Entonces es por eso que aquí tengo la ley que es idempotente, es decir, no lo puedo elevar, porque ustedes no pueden venir y decir, este infinito va a ir elevado al infinito, porque siempre va a dar infinito. Entonces es lo mismo. No puedo aplicar una doble cerradura, una triple cerradura de Kleene, porque a la larga me representa el mismo infinito, ¿verdad? Básicamente estas son las 7 leyes de las expresiones regulares. ¿Dudas hasta acá? Ya platicamos de bases, de inducciones y de leyes. ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo lo ven? Está claro, Inge. Gracias. ¿Alguien más ahí tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda ahí? Gracias, Ender. Bien. Vamos a ver un par de ejemplos. Sí, Alexis, ahí es como que, y es muy interesante lo que dice Alexis. A veces nos centramos de una vez ya con ejemplos de expresiones regulares, pero se olvidan todas las leyes algebraicas, sus inducciones, de dónde nacen, ¿verdad? Que todo lenguaje tiene operaciones y también nacemos de una base, ¿verdad? Entonces creo que siempre es necesario tener en cuenta y entender bien de dónde nace, no tirarnos al agua de una vez y empezar a platicar de expresiones regulares. Bien, vamos a ver unos ejemplos antes de terminar la clase. Tengo un universo D dado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y bueno, puedo decir de que dígito será igual a D asterisco. Y aquí, bueno, aquí número sería. Número va a ser igual a D asterisco, es decir, que aquí voy a interactuar con el lenguaje, ¿verdad? Y sí, podemos platicar de eso más adelante. Bueno, entonces voy a decir de que voy a tener, bueno, ¿saben qué? Mejor lo vamos a hacer como Dios manda. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a eliminar esto, que ese es nuestro próximo tema. Hay otras alteraciones de las expresiones regulares en el cual ya incluyo cuando a veces resumimos las expresiones regulares. Bien. Tengo número, va a ser igual a
0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las veces que quiera. Bien. Hasta acá yo puedo obtener 100. Puedo tener 177, 3, 1. Todos estos números. Y ahora les pregunto, ¿puedo tener esto según esta expresión regular? Sí se puede. ¿Por qué se puede? ¿En qué caso estoy cayendo ahí? Por la cerradura de Clinic que acepta cadenas vacías. Correcto, empieza la cerradura de Kleene, tengamos en cuenta que empieza desde 0 al infinito, ¿verdad? Entonces acepto esta cadena y yo lo que quiero es una expresión regular que me dé números enteros. Ahora les pregunto, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo aseguro que venga una vez? Como mínimo. No, porque ahorita por el momento no hemos visto la cerradura positiva. Recordemos, no nos salgamos de la inducción de la expresión regular. Estas son las inducciones, que la inducción únicamente tiene OR, concatenación y CLINI. Esas son las tres operaciones que tengo, con las que yo tengo que trabajar todas las expresiones regulares. Correcto. Esa es la respuesta. Concatenar toda esta sección, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir por qué no hacemos esto? Lo que estaba haciendo al inicio. ¿Por qué no hacemos esto? Y lo voy a hacer desde 0. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y que sea num sea igual a d. ¿Alguien me puede decir por qué no hacemos esto? ¿O por qué no lo estamos viendo? Porque tuve que hacer este ejemplo ahorita. Así. Y no así. Que a la larga es lo mismo, ¿verdad? ¿A alguien ahí se le ocurre por qué no estamos viendo eso todavía? ¿O nadie ahí ve la diferencia? Ingeniero, ¿por qué al final puso los corchetes? ¿Qué corchetes? ¿Estos? Ay, sí, los que... Ah, No, los estos. que... Sí, esos. Porque tenía esta expresión regular yo. Y la cerradura de Kleene empieza en 0. Entonces puede ser esto, o sea, es para representar la cadena vacía, pero pues por lo regular se sabe que tener corchetes así siempre me va a representar un conjunto vacío. Es por eso que lo había puesto. Entonces, al momento ya de colocar la primera concatenación, estos corchetes ya no corresponden a esta expresión regular, ¿verdad? Entonces sería un error con esta expresión regular. Quitando esta concatenación, esto deja de ser error por la cerradura Kleene, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Bueno, en los anteriores también se puede poner llave. No, no, porque no es un conjunto vacío. O sea, puedo ponerlo, pero la verdad que yo decido no ponerlo. ¿Por qué? Porque las llaves cuando van así únicamente me va a dar. Recordemos que el resultado de una expresión regular es un conjunto nada más, o sea, es uno nada más. Entonces siempre va a estar así, va a ser así, entonces es como que está de más. Yo uso las llaves vacías simplemente para representar una cadena vacía, ¿verdad? Bien,
regresando con esto, ¿verdad? Para que no nos salgamos un poco de la pregunta, este tema, cuando nosotros lo platicamos así, o se representa de esta manera, ¿verdad? Que sería mucho más fácil, ¿verdad? Ambas expresiones regulares son la misma. Vamos a colocarlas así. Ambas requieren, o sea, ambas nos están diciendo a mí la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es la, como que por decirlo así, la expresión regular pura. Y esto ya es una alteración o es una extensión, lo cual lo vamos a platicar, yo imagino que el día jueves, tal vez, que son las extensiones de las expresiones regulares. Y no nos salgamos de que la expresión regular a la larga es una notación, no es un método, no es una herramienta, no es únicamente es una notación. Y yo puedo poner y hacer y deshacer. Pero me gusta siempre verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque los métodos de autómatas entienden esto y no entienden esto. Esto únicamente se queda a nivel conceptual, en el cual pues se nos hace más fácil que colocar todo esto, ¿va? Por ejemplo, ¿qué pasaría con colocando todo un lenguaje, letras, ¿va? O sea, aquí tendría que colocar de a la Z, así un montón de ORs, ¿va? Pero pues eso es como que casi que inhumano estaría escribiendo eso. Por eso existen estos resúmenes que se les llama extensiones, que ya vamos a platicar de eso en su momento, porque hay varias. Pero por el momento vamos a ir practicando de esto, así lo vamos a ir viendo. Entonces, esta es una expresión regular, ¿verdad? En la cual tengo OR que tengo concatenado con una cerradura Eclini. ¿Para qué me sirve esta concatenación? Para garantizar como mínimo que venga una cadena. Ahora bien, tengo ya no cerro porque ya no corresponde. Ahora voy a tener esto. ¿Es lo mismo? ¿Me va a dar los mismos resultados o no? ¿Ustedes qué creen? Esta expresión regular, ¿me va a dar los mismos resultados que esta? ¿Qué creen ustedes? Yo diría que sí. Rodrigo dice que sí, Mario dice que sí. ¿Alguien más ahí tiene alguna? Alguien dice que no también, ¿verdad? Puede decir que alguien diga que no. Sender dice que sí. ¿Por qué creen que sí dan los mismos resultados? Por la ley de que la concatenación es conmutativa. Correcto. Gracias ahí también a Mario. Correcto. Siempre basémonos en las leyes. Es lo que gobierna. La concatenación es asociativa. Es esta. Ah, no, no, esta no es la ley. Vamos a ver. Ya me perdí mucho. No, esta no es una ley. No entra en ley. Esa entra en la ley de la. Entraría en esta ley, en la ley sexta, que tenemos una cerradura. A larga es lo mismo, ¿va? Pero ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos el épsilon y aquí tenemos el épsilon. Entramos en esta ley, perdón, es en la quinta. Estoy metiendo las patas, es en la quinta ley. Concatenar un épsilon al inicio o al final era la operación identidad. Es igual, sería como entonces no es el 1 porque tengo una concatenación y el 1 es un OR. Entonces es la quinta. Concatenar un épsilon al inicio o al final siempre me va a dar el R. ¿Verdad? En este caso, yo tengo opción.
esto, yo tengo, puedo también tener esta. A la larga, esto me va a dar como resultado, como mínimo, un 1. Aquí también me puede dar el 1. ¿Verdad? En caso de que el epsilon aquí no traiga epsilon, pues me va a traer todos estos números, ¿verdad? Todos estos números. De esta ley, de la cerradura de Kleene, lo vamos a ver más adelante. Este tiene un apartado especial que vamos a platicar de eso. No quiero entrar tanto en eso porque no hemos empezado a hablar más de lleno de expresiones regulares. Pero sí tiene un apartado en el cual vamos a platicar de todos estos temas. De qué son los temas de la ley de Kleene y su asociatividad o su representación con la ley de la cerradura positiva, porque hay varias leyes ahí que no hemos tocado. Hay un par de leyes que nos hacen falta, que son las leyes de cerradura positiva, la ley del signo de interrogación y la ley de la abreviación, que nos hacen falta ahí tocar todavía, pero eso todavía no lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Si nosotros queremos ver esta expresión regular, ¿qué operaciones estoy realizando en esta expresión regular? ¿Alguien me puede decir? Aquí estoy haciendo dos operaciones. ¿Pero qué operaciones estoy utilizando? Aquí las operaciones que yo estoy hablando o estoy teniendo son concatenaciones y concatenado con n, concatenado con t, f, concatenado con l, o, a, t y así sucesivamente. Y tengo ORs, ¿verdad? Entonces, esta es una expresión regular tan sencilla, se mira, pero ya a su vez, cuando uno construye el autómata va a estar trabajando, pero unas de concatenaciones y unas de ORs, y se va a hacer un gran autómata. Entonces, esta es otra expresión regular. Entonces, existen muchas expresiones regulares. No me quiero adentrar tanto ya en el tema siguiente, que es ya las extensiones como tal. ¿Por qué? Porque cuando ya platiquemos de extensiones, ya vamos a ver ejemplos mucho más complejos, ¿verdad? Para el tema de extensiones vamos a verlo con hablar ya como tal, ya de ejemplos más puntuales y más grandes, porque no quiero entrar tanto todavía en el tiempo, porque primero ya no tenemos tanto tiempo, y segundo, ahí ya vamos a platicar bien de expresiones regulares, ¿verdad? Para ir cerrando la clase del día de hoy. Tenemos, primero que nada, esto. La expresión regular es una notación, ¿verdad? Nos quedamos con eso. Primero que nada, nos quedamos con eso. ¿Qué es una notación? Que está basada en los operadores del lenguaje. Es decir, no son operaciones netamente de las expresiones regulares, sino que son operadores del lenguaje. ¿Para qué sirve? Para modelar patrones, ¿verdad? Recordemos que tenemos lexema, patrón y token en el análisis léxico. Bien, tiene una base, la base de la cual es que el lenguaje mínimo es epsilon, por ende su expresión regular es epsilon, y cuando el lenguaje tiene varios elementos, su expresión regular es un único elemento, su expresión regular mínima, ¿verdad? Tenemos inducciones, en el cual únicamente podemos decir que la unión la vamos a representar con un OR o un pipe, ¿verdad? La concatenación pasa directa, es una siguiente del otro. Tenemos la cerradura de Kleene y
que vamos a estar trabajando con los elementos del lenguaje y no con el lenguaje como tal. No tenemos en cuenta cerradura positiva, ¿verdad? Esta no existe en las inducciones básicas. Y tenemos las leyes algebraicas, que eso ya es la que acabamos de ver. Todo eso gobierna nuestras expresiones regulares. Todo eso es lo que gobierna. Vimos ahí unos ejemplos básicos, ¿verdad? Como es esto, que tenemos un OR. No podemos trabajar tantos ejemplos porque pues quiero, primero que nada, aquí vimos vimos cómo se comportan las leyes y no quiero todavía entrar en tanto detalle porque nos hace falta ver las extensiones. Para cuando ya vemos las extensiones, va a ser el día martes, miramos extensiones y ya vamos a entrar en materia de ejemplos un poco más robustos para platicar sobre ya expresiones regulares más complejas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de todo lo que vimos. Todo claro, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más ahí tiene alguna duda? Gracias, Mario. Gracias, José y David. Entonces, si no tenemos más dudas, dejamos por acá la clase el día de hoy y ya vamos a platicar en el día siguiente vamos a hablar ya vamos a platicar ya un poco de extensiones. Bueno, un poco, vamos a platicar de extensiones, vamos a ver ejemplos de las extensiones de las expresiones regulares y posiblemente tal vez deje una tarea, no sé, vamos a platicar de eso. Lo que necesito aquí es que ustedes practiquen este tema. ¿Por qué? Porque de balde está que yo de algo que a mí no mucho me gusta es venir y dar horas de clase, porque a la larga pues está como que de más que yo esté aquí hablando y hablando y hablando, dando ejemplos y todo, si ustedes no practican, ¿verdad? Entonces todo esto se aprende practicando, ¿verdad? Entonces vamos a platicar de eso un poco más adelante, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, sin más que agregar, nos vemos el día martes para platicar sobre extensiones de expresiones regulares y ya ver ejemplos como tal de esto, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Feliz día, Inge. Gracias.